Pues nada, bienvenido. Este sería el episodio número 21 ya de Fútbol Estudio y la idea hoy es hablar pues con Ernesto Copranise, que eres, Ernesto, experto, bueno, analista del rendimiento deportivo, ¿no? Y actualmente estás en dos equipos de trabajo. Por aquí vamos a empezar un poco porque me cuentes un poco em, dónde estás trabajando actualmente y, y tras esto, pues cómo llegas hasta donde estás ahora. Es una cosa que me gusta mucho empezar por ahí porque mucha gente se interesa, pues cómo puedo yo llegar hasta ahí, qué camino siguió esta persona para llegar hasta donde está ahora, como dedicándose al fútbol, a lo que más le gusta, seguro. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Y hoy en día sí, estoy trabajando en la Secretaría Técnica de Argentinos Juniors. En la parte, tenemos dos ramas, una que es la rama de scouting y la otra que es la rama de análisis en todo lo que es las categorías juveniles. Y también a su vez estoy trabajando a la distancia con Panama City, un club de aquel país, que es donde me inicié. Justamente yo arranqué ahí. Mi primera experiencia fue, yo soy de Argentina, mi primera experiencia fue en el exterior, lo cual también fue una decisión un poco de vida, en cierta manera, de empezar a recorrer este camino. Fue en el año 2019, yo ya me venía preparando, toda mi vida me dediqué, no fui jugador de fútbol, pero toda mi vida fui un aficionado y me interesó mucho profundizar todo lo que es el juego y bueno, también en su momento estudié periodismo deportivo. Y me llegó la propuesta, tenía dos propuestas, una propuesta que era para trabajar acá en el país y otra para ir a Panamá y bueno, en ese momento decidí un poquito más por un tema económico eh, hacer mi primera experiencia en el exterior, la cual fue muy positiva. Estuve todo el 2019 allí, Ujú. trabajando con cuatro categorías también juveniles, eran U13, U15, U17, U19. La verdad que las cosas marcharon muy bien, que bueno, es al día de hoy que sigo ligado al club, trabajando ahora a la distancia, pero prácticamente dedicándole todos los días. Después en el 2020 volví a la Argentina con ganas de seguir creciendo en esto, en Ujú. capacitarme, en tener un poquito más de roce competitivo y nada, y en seguir progresando. Y antes de la pandemia empecé a trabajar en la Reserva de Atlanta. Tuve muy poquitos partidos porque Ujú. después vino el parón. Y cuando se empezó a reactivar el fútbol acá, me llamó Lidio Contesoto, el cual es un profesional, un amigo para sumarme a su cuerpo técnico y trabajamos en Juventud Unida, que es un club de Primera D, que es la última división del fútbol argentino. Ajá. Atlanta, donde estuve en reserva, es de la segunda división de acá de Argentina. Y bueno, y este año recibí el llamado en enero de Argentinos Juniors y me sumé a la Secretaría Técnica y aquí estamos. Ujú. Bueno, un paso meteórico, ¿no? O sea, fue Sí, realmente un gran crecimiento en poco tiempo. Eso es que, bueno, hablo bien de ti. sí, sí, era también ir tomando decisiones, ¿no? Viendo, bueno, primero me voy afuera, ahora experiencia, una Claro. vez que estoy afuera y tengo esa vivencia y veo que necesito más rodaje, tomar la decisión de venir y volver al país también fue difícil, y siempre pensando en dar pasos, ¿no? En seguir progresando porque Claro. de eso se trata. Yo arranqué hace muy poco, no es mucho, 3 años, pero bueno, es dedicación y es pasión, Claro. lo que hay que tener. Pues una de las primeras cosas que me viene a la cabeza, que te quería preguntar, Sí, es que muchas veces, pues, sobre todo en Inglaterra, aparece ofertas de trabajo para analistas de rendimiento deportivo en clubes de base, en primeros equipos, en reservas. Y hay mucha gente que no sabe exactamente qué es el analista deportivo, cuál es su función en el día a día. Entonces quería saber un poco, tú en el día a día, ¿en qué parcela encajas dentro del club? ¿Estás más ligado a lo que es la Secretaría Técnica o sea, más ligado a lo que es el entrenador, a las decisiones que toma el entrenador, más ligado a lo que es el club? ¿Por dónde van un poco los tiros? sí, mira, yo creo que el analista de rendimiento es una persona que le da una herramienta más al entrenador Ujú. para potenciar su modelo de juego y para poder crear alguna ventaja en lo que es el plan de partido. A mí una vez me dijo un entrenador, obviamente que nosotros desde nuestro lugar respondemos únicamente a lo que nos piden,
y trabajamos y somos los ojos del entrenador. Tenemos que trabajar con la Claro. misma mirada que tiene el entrenador. Y una vez me dijo un entrenador que cómo no me va a consultar a mí si yo soy el que me la paso otra vez el monitor mirando partidos y mirando entrenamientos y mirando a los rivales. Soy uno de los que tiene más horas de fútbol encima de que está más empapado. Entonces, Claro. también depende mucho de eso. Nosotros trabajamos pura y exclusivamente para el técnico, para Ujú. ayudarle y facilitarle el trabajo al técnico. Y ese es nuestro lugar. Después cada técnico tiene su forma de trabajar, tiene su librito, algunos te dan más lugar, otros te dan menos, te dan más espacio, te preguntan, no te preguntan. Eso varía muchísimo porque depende mucho de la personalidad del entrenador, pero nuestro trabajo y el trabajo principal del analista de rendimiento es darle facilidades al entrenador para potenciar al equipo. Claro, esto es importante porque al final tú cuando grabas, cuando estás grabando un entrenamiento o un partido, después el feedback que le das al entrenador, ¿cuál es? ¿En función de las preguntas que te hace el entrenador a ti? ¿O tú también tienes tus propios opiniones que trasladas en un informe al entrenador? ¿Cómo funciona esta parte de trasvase de información? Sí, yo creo que depende mucho de la confianza que te vas ganando también dentro del espacio de trabajo. Ujú. Eh, Ir de entrada opinando o metiendo cosas que quizá no te preguntan, quizá no suma mucho, depende mucho Claro. también la confianza que tengas, ¿no? Pero lo que siempre, pero siempre y es fundamental estar preparado es responder lo que te preguntan. Es que Ujú. parece fácil, pero no lo es. Y a veces te preguntan cosas que son complicadas y te están evaluando también. Claro. A veces la pregunta viene con forma de evaluación, a ver si sabe, si no sabe, a ver si puede sumar desde otro lado y que no solamente sea el chico que filma videos. Entonces, a medida de que vos vas contestando esas preguntas, a medida de que vos vas teniendo quizá un clima de trabajo y a medida también que el otro te va dando lugar, uno puede ir opinando o puede ir echando cosas Ujú. que a uno le surgen en cuanto a las inquietudes que nos da, porque obviamente uno ve el partido, lo analiza y saca conclusiones, y lo más rico de esto es ponerlas sobre la mesa entre todo el cuerpo técnico y ver qué podemos sacar para mejorar o para arreglar, Ujú. en cierta forma. Pero nuestra opinión, nuestro trabajo y todo nuestro lineamiento tiene que ir en base este, a lo que nos piden, a lo que nos preguntan y sobre todas las cosas, entender el juego y entender el modelo de juego. Claro. Es el modelo de juego del entrenador, no es mi modelo de juego, no es mi forma, mi idea, mis ganas y mis gustos de Mm. fútbol. Yo tuve la suerte de trabajar con entrenadores que eran ideas antagónicas, con entrenadores que tenían una idea mucho más ofensiva, mucho Ujú. más de juego asociativo, con entrenadores mucho más conservadores. Y eso a mí también en parte me enriqueció porque me puso a trabajar y a estudiar los dos modelos de juego. Claro, claro. Yo al entrenador conservador le tengo que dar mi mirada en base a el fútbol que él pretende, no al fútbol que yo quiero. Ujú. Porque nuestro trabajo es eso. Entonces, creo que por ahí pasa un poquito la clave. Claro, bueno, es una pregunta que si quieres puedes no Sí, responderla, pero ¿te ha pasado alguna vez de tener una opinión diferente a la que después tú das? Es decir, tú ves un partido y dices, bueno, yo hubiera hecho otra cosa, pero realmente el informe que yo le voy a dar al entrenador va a ser en función de sus ideas y yo la mía me la guardo. ¿Te ha ocurrido alguna vez? sí, sí, obviamente, porque uno, más allá del trabajo, del análisis, uno tiene su propia visión del Claro. juego y uno tiene su gusto, como todo. Y me ha pasado, obviamente, que yo soy más de la idea de un fútbol más protagonista, de un equipo Ujú. que a mí la pelota dámela siempre, de atacar con los laterales, de un fútbol de jugar en campo rival. Pero bueno, me ha tocado trabajar con entrenadores que no proponen eso. A veces también por necesidad, por no Claro. tener quizá la materia prima para poder hacer eso, entonces se tiene que recurrir a otras bases, a otros Ujú. estilos, y otras veces porque se sienten mucho más cómodos y seguros haciendo eso, y mi misión obviamente que a mí me gustaría hacer otra cosa, Ya, pero pero... no es mi equipo, no es mi equipo, Claro, es el claro, equipo del claro. entrenador, y yo lo que tengo que hacer es darle las herramientas que él quiere para trabajar para que ese plan de juego salga y obtengamos resultados, que es lo más importante de todo, al fin y al cabo. Claro, claro. Em,
Hay mucho sobre lo que es el análisis de partidos y bueno, Sí, pues hay mucha información y demás, pero cuando te pones a buscar sobre cómo se analiza un entrenamiento, ahí ya no hay tanta información y es un terreno mucho más desconocido y sin embargo es muy importante. Tú cuando grabas un entrenamiento, ¿cuáles son los feedbacks que puedes sacar de un entrenamiento? ¿En qué te fijas? ¿Qué partes son las importantes? bueno, primero y principal, antes del entrenamiento, saber bien cuáles son las tareas, interiorizarse en eso. Ujú. Cada tarea tiene un objetivo diferente, saber bien esos objetivos, porque nosotros después cuando veamos el video, tenemos que saber si se cumplió el objetivo o no, Claro, y observar comportamientos y observar un montón de cosas que ya están preestablecidas de antes, de cuando se arma la semana de trabajo. Entonces es muy importante saber eso y después observar detalles que quizás escapan de eso. ujú, En el video se observa todo. Entonces estar atento primero si se cumplen los objetivos del trabajo, si se desarrolla bien y después algunos comportamientos que no estaban dentro del lineamiento que habíamos planificado y se dieron y sucedieron, sean buenos o malos. Y bueno, y ir manejando toda esa información, por supuesto, con el entrenador y claro. con el cuerpo técnico. ¿El feedback de un entrenamiento es en el mismo entrenamiento, al día siguiente, o cuándo llegan los informes? ¿Son un contacto Sí. diario? ¿Cómo es? No, es en general, depende de los tiempos, pero es en el día del entrenamiento. Ni Ujú. bien termina de filmar, se baja, se pasa a la compu, se hace el editado para que quede el video completo y demás, y a partir de ahí ya lo empezamos a ver. Después quizá cada uno sí en su casa vuelve a Ya. verlo y el entrenador lo vuelve a ver y quizá el otro día nos che, fíjate que no nos dimos cuenta de esto, y algunos detalles de ese estilo, pero Ujú. por lo general se trabaja inmediatamente después Casi en el día. de que Ujú. termine. Sí, en el día, exactamente. Em, bueno, de esto hablamos un poquito antes, pero Sí, la relación con el cuerpo técnico, tú, por ejemplo, un preparador físico, un segundo entrenador, llega, está en el vestuario con ellos, cuando se generan las tareas de la semana, se generan en común. El analista del rendimiento está en esos momentos también. Por ejemplo, un partido, los descansos, al final del partido, o están un poquito más fuera y son momentos puntuales donde va el analista al contacto con el entrenador o con el segundo, con el preparador físico, etcétera. sí. Todo depende de cómo trabaja el cuerpo técnico. Cada Mm, cuerpo técnico tiene su forma de trabajar. Es muy raro que el analista, esto en mi experiencia personal y en lo que he hablado con claro. muchos colegas, que el analista interceda en lo que son las tareas de entrenamiento y demás, o sea, que Ujú. profundice ahí. Sí, obviamente estar, escuchar, si te preguntan opinar, y después filmar, y después una vez que se filma y se sabe todo eso, sí intercambiamos. Pero ya lo que es armado, lo que es Ya. planificación y demás, no digo que no se puede hacer, no digo que no se dé, pero sí que quizá es una situación que no se da normalmente. Tiene que Ujú. haber mucha confianza con el entrenador, tiene que haber mucha confianza con el ayudante, pero en lo que es planificación y demás, de ejercicios, de microciclos y demás, es raro que Que intervenga, claro. entremos ahí Ujú. en esa parte. Después sí, después de todo lo demás sí, hay feedback con todos. Y todos te piden cositas aparte. Te piden momentos del entrenamiento, los profes quizás cuando hicieron un Claro. ejercicio también quieren verlo. Mismo los jugadores tienen 2, 3 caños y mostrame el plazo que hice Ya. en una práctica o algo que después lo quieren subir, qué sé yo, viste en las redes. Eh, pero bueno, netamente en lo que es planificación y demás es raro. No digo que nunca se dé. Ujú. Todo depende, vuelvo a lo mismo, depende del lugar, el espacio que te dé el entrenador y depende de lo que vos te vas ganando también en el día a día. Claro, igual si llevas varios años con el mismo entrenador y demás, acabas formando Exactamente, parte de... sí, 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 totalmente. En cuanto a lo que es rivales, scouting de jugadores, etcétera, todo eso va aparte. Es decir, tú bueno, antes de empezar a grabar un poco off record, comentabas que hacías un poquito de scouting o algo así. Pero esto me imagino que irá aparte. Tu figura como entrenadista del rendimiento es puro de propio equipo o también engloba lo que es rival. Sí, mira, te voy a contar un poco primero lo que es hoy mi día a día, que es Ujú. en Argentinos Juniors. Nosotros
tenemos dos ramas, como dije antes, teníamos una rama que es el scouting, que ya es el mercado de pases netamente para plantel profesional, quizá algún jugador que necesite primero un paso por reserva, Ajá. y el otro que es el desarrollo del fútbol juvenil, que nosotros trabajamos con 6 categorías de fútbol juvenil. Mi función principal hoy está en las 3 categorías más grandes, que acá le denominamos cuarta, quinta y sexta, que son categoría, a veces me hago problema con los años, pero son 2003, 2004 y 2005, Ujú. chicos de ese año. Eh, y como es, siempre se buscan diferentes objetivos, ¿no? Al estar en una formación, estar en un trabajo donde el futbolista se está desarrollando, está aprendiendo, donde más apuntamos nosotros es a lo individual. Claro. Nosotros hacemos muchísimo más hincapié en el análisis, en los gestos técnicos y en todo lo que nosotros llevamos a cabo en la planificación semanal de entrenamiento. Todo lo que nosotros entrenamos, después vamos al partido, lo observamos y vamos viendo cómo va ese progreso en cuanto Ujú. a todos esos gestos técnicos que nosotros entrenamos durante todo el año. Y a su vez, en análisis colectivo, como es mucho caudal de información y es mucho trabajo, el análisis colectivo lo hacen los entrenadores de cada división, con el apoyo nuestro, Ujú. siempre. Y mismo también el del rival. Pero como te digo, no es el objetivo principal, es muy Ya, distinto, es muy diferente. Acá obviamente que todos queremos ganar, el resultado lo preguntamos siempre cuando termina un partido, no se pregunta cómo jugaste, sino cómo salieron. ya. Es la primera pregunta que te hace absolutamente todo el mundo. Pero lo importante es no desviarse de ese objetivo, que es la formación. Ujú. Primero que nuestro trabajo es que esos chicos lleguen a primera división, no que ganen el campeonato Claro. no sé, de quinta. Entonces el perfil es distinto. Después a mí me toca trabajar en Panamá, en paralelo, en Panamá City, donde sí estamos compitiendo hoy este año a un nivel mucho más grande de lo que veníamos haciendo, en un nivel ya más de federación, Ujú. que son chicos jóvenes igual, porque es una categoría sub-20, pero compite en un nivel importante en Panamá. Y ya el análisis es diferente, obviamente que hacemos, estoy yo solo ahí, no es un grupo de trabajo y hago mucho más hincapié en lo que es el análisis colectivo, pero a su vez también eh, hago una base de datos donde también vemos qué necesita lo mismo, qué necesita el entrenador. Bueno, quiere saber cuántos duelos ganamos, cuánta posesión tuvimos, dónde tuvimos la posesión y vamos Claro. sacando distintos datos que eso también te lleva en sí a lo que es el individual, porque después vos tenés, bueno, quién es el jugador que más remates hizo, que más Ujú. pases dio, quién es el jugador que más rompe líneas. Entonces, obviamente que es un análisis mucho más colectivo para ver bien en dónde estamos fallando colectivamente, pero siempre el fútbol te lleva después a lo micro, a lo individual. Ujú. Este, y mismo también a estar atento vas viendo partidos y decís, bueno, mirá, fallamos acá, este jugador se está perfilando mal, este jugador está controlando mal. Fíjate que en esta posición donde lo pusimos hoy quizá le cuesta un poquito más no sé, algún gesto técnico, algún detalle, y sí siempre estamos encima, pero es diferente. De todas maneras pienso que el análisis tiene que ser global, tiene que ser de todo, porque el fútbol es todo, es Claro. colectivo e individual. Pero bueno, obviamente que a veces nuestro mayor enemigo es el tiempo, y a veces tenés que profundizar más en algo que en otro. Mm. Y eso, bueno, eso te lo da quizá los objetivos que te planteás a principio de año cuando empezás a armar la temporada. Claro, porque es, según lo vas contando, voy pensando en la cantidad de tiempo que Sí, es cada entrenamiento, cada partido, todo. Entonces, realmente tú, tu día a día, ¿cuántas horas dedicas a tu trabajo? 24. 24/7, para dormir y comer nada más. No, más o menos sí. A la mañana estoy siempre en el club, estoy siempre en Argentinos, Ujú. trabajando. Después a la tarde empiezo a trabajar con Panamá City cuando es temporada y estamos jugando. Por suerte no tenemos muchas fechas entre semanas, hemos tenido, eso te modifica muchísimo la Claro, planificación. Eh, pero sí, es todos los días, prácticamente todo el día. Es un horario, y aparte también lo que tiene es que muchas veces quizás vos decís, bueno, el domingo descanso o el domingo me desconecto y de repente te cae otra cosa o te llaman y dices, che, fíjate esto y lo tenés que hacer. ya. Pues así es el fútbol en realidad en sí. Y ni hablar si estás compitiendo a un nivel alto, si estás en una primera división, que tenés que planificar una semana corta.
que tenés que ver rivales que jugás lunes, miércoles, domingo y tenés que andar corriendo, analizando el rival, analizando el partido que dejó. O sea, este año no fue mi caso en sí eso, pero sí te lleva muchísimo tiempo. Claro, tú en este caso estás solo en lo que es la edición y el análisis de vídeo o o hay más gente en el equipo. No, en Argentina somos una estructura bastante grande Ujú, y te diría, dentro de lo que pude ir conociendo todo este año, que es una de las pocas estructuras sólidas que hay en el fútbol argentino en cuanto a secretaría técnica. No hay muchos clubes que tengan la estructura que tenemos nosotros. Este es un club que de la mano de Raúl Sanzotti apostó mucho a estas nuevas formas de trabajo, ujú, nuevas por estos lados. Y somos un grupo bastante grande. Hay un analista que está con la novena, la octava y la séptima. Estoy yo con cuarta, quinta y sexta, lo que es fútbol juvenil. ujú. Hay un coordinador general del área que también coordina todo lo que es scouting. Había un chico que estaba pura y exclusivamente también para hacer scouting, porque se hace durante todo el año, más allá de que ahora se abren las ventanas y el trabajo es Claro. muchísimo más intenso, pero se hace durante todo el año. Y después hay otro chico que está únicamente como analista de la reserva. Ujú. Eh, este año lo armamos de esa manera. Después también han venido chicos que nos han ayudado a filmar partidos, y nos han sacado un poco de trabajo de ese lado. Pero tenemos una estructura bastante seria y bastante, no sé si la palabra es modernosa, pero que no hay muchas así en el fútbol argentino, lamentablemente. Sí, sí, no. Mm, Y te digo que incluso no hay muchas así en el fútbol español tampoco, ¿eh? sí, Aquí, en ese sentido, con respecto a lo que es Europa, en España todavía estamos por detrás y está creciendo, sí, pero a paso muy lento, porque no sé si ocurre lo mismo por allí, pero los presupuestos de momento todavía se desvían a primer equipo, salarios, material y poco más. El preparador físico ya un poco menos, el preparador de porteros mucho menos y analista el último de la fila, un poco lo que quede. 100%, el último. Sí, 100%. Sí, es un tema de presupuesto. Aquí también pasa lo mismo. Pasa que todavía no se termina de ver, hay una gran diferencia en lo que es gasto y lo que es inversión. Mm, Y muchas veces, no voy a generalizar, pero hay muchos directivos que todavía lo ven como un gasto, claro, eh, y no lo ven como una inversión. Entonces, esa es la gran disyuntiva, ¿no? Y eso es lo que después va a marcar la diferencia. sí. Hay lugares donde claramente ya lo ven como una inversión porque es potenciar el trabajo y es afinar muchísimas cosas en Mm, cuanto a lo que es el día a día futbolístico de un club. Pero bueno, son claro, pasitos a claro. pasitos. En Argentina hay muchos clubes que trabajan muy bien, pero bueno, nos falta muchísimo todavía para estar bien consolidados, digamos. Claro. Hablabas de que, bueno, tú empezaste queriendo hacer periodismo deportivo, te interesaba mucho el fútbol y demás. Sí, La parte un poco de conocimiento de fútbol la tenías, pero para hacer todo lo que haces, la parte técnica, tú en tu día a día tienes que utilizar el ordenador, programas de corte, etcétera. sí, Todo esto lo has tenido que aprender a toda leche, ¿no? O sea, no sí. has- Actualmente te consideras que ¿qué tipo de herramientas utilizas, por ejemplo, en tu día a día? Mira, ahora estoy utilizando Naxport. Ujú, Eh, estoy utilizando Naxport, pero empecé con Longomatch. Yo empecé trabajando con Livio Contesoto, que la verdad que primero es un amigo y es una persona a cual admiro mucho porque es un apellido y un nombre muy prestigioso en cuanto a lo que es análisis de rendimiento acá. Él además es entrenador, sabe muchísimo y tuve la suerte de empezar mis pasos con él. Él me enseñó, me dio la herramienta, me dio Longo Match, pero claro, después de ahí ya depende 100% de uno, ¿no? claro. De empezar a investigar, a meter mano. Y empecé con Longo Match, la cual me dio muchísimas funcionalidades. Me fue muy bien. En el 2019 usé siempre Longo. Eh, y ya a partir de este año empecé con Naxport como software deportivo, que es un paso más.
Si bien Sí, Longo es muy bueno, Naxport te da muchísimas más facilidades para trabajar. Y después de editores uso el Premiere también, uso mucho PowerPoint, eh, PDF para los informes, Excel. Después son todas herramientas que Naxport sí no está al alcance de todos, sí. tiene su valor, pero después sí hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para poder trabajar y hacer esto. Pero bueno, depende mucho también de la iniciativa y el tiempo que le dedique cada uno. Mucha gente Mm, ahora en redes sociales y demás está empezando sí, a ellos mismos publicar en sus cuentas pues análisis y demás con Longomatch, por ejemplo, que es una herramienta bastante, sí, tiene su versión gratuita y su versión bastante económica. Eh, de cara a, yo, imagínate una persona que está escuchando esto y diga, joder, me gustaría algún día llegar a estar ahí y sí. hacer este tipo de trabajos, ¿no? ¿Recomendarías pues que vayan haciendo sus cosas, las vayan publicando? ¿Tú crees que se puede pasar de ir publicando cositas a acabar en un equipo? Sí, 100%, 100%. Me parece que hoy en día las redes sociales es el mejor espacio para uno demostrar lo que sabe. Ujú. Y además de las redes sociales, eh, yo siempre digo que uno tiene que ir armando lo que yo digo videoteca, que es, quizá no lo subís a Twitter, quizá no lo subís a una red social, pero sí lo tenés para Lo vos. tienes tú. Mm. Entonces te vas armando distintas, no sé, tenés acciones ofensivas en una carpeta y empezás a tirar ahí acciones ofensivas y empezás a ver, empezás a comparar y empezás a buscarle un poco la vuelta a ver o a entender. Es muy difícil de afuera también ver verdaderamente qué es lo que intentó hacer el entrenador. Claro. Eh, entonces, por eso muy distinto también. Después hay un paso muy grande entre analizar por Twitter y analizar después profesionalmente un equipo de fútbol, hay mucha diferencia. Pero Ujú. bueno, Twitter te da esa posibilidad de mostrarte y para mí es fundamental, es quizá la base es esa, para poder llegar, para poder ser visible. Hoy en día las Claro. redes es el poder que te da para que te vean, para que digan, che, mirá qué bien, qué bueno el contenido que hace, fíjate que el pibe sabe o dice cosas coherentes Ujú. y bueno, y después obviamente mostrarse y también ofrecerse y estar siempre a predisposición. Claro. eh, y, y me parece que ese es el camino. Y en cada lugar, esto de lo que es mi experiencia y es de lo que yo trato de hacer desde que arranqué hasta hoy, y lo voy a seguir haciendo toda mi vida, es donde estoy tratar de aprender, Mm. dedicarle mucho tiempo, prestar atención, y todos los días se aprende algo nuevo, más en esto. A mí me tocó convivir, como te dije, con entrenadores de distintas ideas futbolísticas, y a mí eso me enriqueció Claro, muchísimo. claro. Más allá de que yo tengo la mía, conocer otra idea futbolística, cómo se trabaja, cómo piensa ese entrenador, a mí me enriqueció muchísimo, como también ahora me enriqueció prestarle más atención a los gestos técnicos en la parte individual en Argentinos Juniors, que quizá antes, en estar el día a día en un club con un solo plantel, decís, bueno, no, vamos a ver más lo colectivo, vamos a ver en dónde tenemos que ajustar un poco más y quizás se te pasa por alto muchas cosas y son pequeños detalles que te van formando también. Entonces creo que nunca se deja de aprender, pero es un poco de todo. Sobre esta parte individual, Sí, también hay informes individuales de jugadores. La parte esta de técnica y demás, ¿va pautada por el club o son análisis más subjetivos de, bueno, este jugador es bueno en esto? Es que no visualizo cómo es un informe de un jugador a nivel individual, un jugador de base, me refiero, que quiere mejorar un cierto sí, aspecto o lo que sea. ¿Cómo es esa parte? sí, nosotros primero llevamos una metodología de trabajo donde se trabaja muchísimo la técnica individual y se trabaja muchísimo después otros conceptos colectivos. Entonces, cuando agarramos Naxport y vamos a trabajar en el partido, nuestra botonera, Ujú. nuestro tablero de análisis, tiene esos mismos nombres que le ponemos nosotros a lo que buscamos en el día a día. Control, pase entre líneas, Ujú. perfiles. Entonces, a medida de que va pasando el partido, va transcurriendo, perdón, no durante el partido, sino post, nosotros esto lo hacemos post partido, eh, vamos juntándole y vamos marcando lo que hace cada jugador, cada seguimiento. Si dio un pase, lo marcamos. Si dio un pase entre líneas, lo marcamos. Y a eso también lo catalogamos. Si lo dio bien, si lo dio mal, ¿por qué fue mal el pase? Porque controló mal.
claro. porque puso mal el cuerpo, porque se perfiló mal. Entonces, después todo eso, toda esa información nosotros la vamos acumulando, vamos haciendo una base de datos y a su vez, en la semana, el entrenador elige ciertos jugadores para nosotros mostrarles el video de su Mm. partido. Y esa información la tienen los entrenadores. Entonces, no sé, vemos que un chico durante 3 4 partidos seguidos, sí, mira, cuando le toca recibir de izquierda, de perfil zurdo, falla. O cuando viene la pelota por arriba, normalmente el 75% de los controles les cuesta Ujú. cuando viene aéreo. Entonces, bueno, al recibir esa información el entrenador y a nosotros también para dársela a todo lo que es la coordinación, dice, bueno, a este chico, entonces tenemos que empezar a puntualizar un poquito más en esto que en los partidos les está costando. Claro. Se lo mostramos, lo ve y después lo lleva a la práctica. Creo que tiene que ser todo. Ujú. Es el método de enseñanza. Uno primero escuchar, después ver y después vivenciarlo, ¿no? Sí, sí. Para ir aprendiéndolo. Entonces lo manejamos de esa manera y es la herramienta que le da también al entrenador de ver bien eh, cómo va ese progreso del día a día, ¿no? Claro. En cuanto a todo lo que se trabaja. No, no, pues vamos, súper interesante esta parte que también tiene que crecer. Ya si ya tiene que crecer el análisis en fútbol élite, ya en fútbol Mm, base, vamos. Y creo que tiene que llegar el día en el que tengan todos los equipos que más o menos tengan un presupuesto mínimo, se dediquen sí, su tiempo a eso. Hablando un par de cosillas más personales, la primera, una que me vino a la cabeza un poco durante toda esta pequeña entrevista, es sí. que te gusta mucho el fútbol, ahora estás como analista, ¿se te pasó por la cabeza alguna vez el decir, yo me apetece estar en el césped entrenando, como entrenador o como segundo, así? O es algo que piensas en el Sí, futuro? sí, tengo licencia A acá en Ujú. ATFA, la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, la hice, pero no la hice con el objetivo de ya mañana salir y cambiarme de rubro, sino la hice también para entender un poquito más Claro. todo lo que es metodologías de entrenamiento y demás, porque el entrenador siempre te va a preguntar igual. Generalmente siempre te pregunta. Y ahí es donde vos estás en la prueba, ¿no? Cuando te pregunta y te dice, ¿vos qué harías? O ¿cómo ves esto? Y vos le tenés que decir Ya. cosas, quizás no lo que él quiere escuchar, porque no siempre lo que él quiere escuchar, la mayoría de las veces no, obviamente es primordial ser sincero, Claro. porque si no, no estaríamos faltando al trabajo, pero sí darle cosas coherentes, decirle cosas coherentes, no decirle cualquier cosa. Y para eso hay que estar preparado, no te tiene que agarrar medio, como decimos acá, en offside. Ujú. Eh, entonces hay que estar atento, hay que estar preparado. Y yo siempre digo que todas las decisiones que tomo y todo lo que hago es paso a paso. Obviamente que a veces uno en decisiones se puede equivocar, ¿no? Pero saber bien dónde estoy hoy, cómo me tengo que desarrollar y el día de mañana, por supuesto, que me encantaría poder dirigir, ser entrenador, o llegar a ser ayudante, o no sé, el Ujú. tiempo lo dirá. Claro. Pero ir paso a paso y estar preparado porque muchas cosas suceden cuando menos te las esperás. Sí, sí. Y entonces cuando suceden hay que estar atento y hay que estar listo. Entonces, por eso digo y vuelvo a remarcar lo de decir y aprender día a día. Aprender es fundamental para Mm. crecer uno y porque después quizás mañana te toca una posibilidad, te llaman a algún lado, te sorprenden y, y hay que estar preparado y hay que estar a la altura. Tampoco decir sí a todo porque, no sé, me llama a la selección argentina. Ya, ya. Eh, claro, sí, tengo que estar preparado, tampoco voy a ir como un kamikaze y decir, no, no, sí, sí, yo voy y después yo me choco contra la pared. Este, entonces sí, obviamente, yo creo que tiene que ser todo de manera ordenada, de manera natural y hay que estar preparado para todo lo que venga, pero sí me encantaría en un futuro ser entrenador. Entrenar. Y por último, bueno, me fijé cuando contacté contigo que habías escrito un Sí, libro, ¿vale? Y entonces me interesa un poco que me hables sobre él, porque ya que conoces tanto el juego, escribiste un libro sobre el juego, Patrones de Juego, ¿no? Se llama. patrón del juego. Sí. Eh, ¿De qué trata este libro? Bueno, el Exactamente. libro lo empecé a escribir, me entretuvo bastante porque acá estuvimos mucho tiempo parados, Ujú. encerrados. Tuvimos como 7 meses donde no podíamos trabajar, entonces, bueno, había mucho tiempo muerto, más allá de siempre estar analizando y observando y sacando cosas para uno.
Me llegó la propuesta de la editorial Libro Fútbol, Ujú, si quería escribir un libro, habían visto mi perfil, les había gustado y ahí empezamos a intercambiar. Y el libro se basa en el análisis táctico de cuatro entrenadores que a mí me gustan mucho y que para mí a nivel sudamericano son, bueno, también a nivel europeo hoy en día, porque está entre ellos Eduardo Coudet, que está en el Celta, sí. este, y que le está yendo muy bien, por suerte. Eh, pero es un análisis táctico, bueno, de Eduardo Coudet, de Marcelo Gallardo, de Gabriel Heinze y de Sebastián Becasese, eh, y es de toda la fase de juego. Y va un poquito más allá el libro también, porque obviamente que uno tiene su propia mirada de cómo ve las cosas, pero también lo que intenté hacer es cruzarlo con las declaraciones de ellos, siempre en cuanto a su idea futbolística. Lo que ellos Ujú, expresan, obviamente que siempre ante la prensa quizá expresan solamente un 10%, ¿no? ya. De lo que verdaderamente sienten, verdaderamente hacen, pero bueno, cruzando un poco lo que ellos decían, cruzando también con los jugadores que están o que estuvieron con ellos, ir sacando un poquito ese jugo, esa idea y ver cómo trabajan ellos los equipos, tanto en todas las fases del juego, en la fase de posesión, en fase de no posesión, en las pérdidas, en las recuperaciones. Y bueno, y es un breve repaso de eso, ¿no? De sus modelos de juego. Eh, con datos también, ¿no? Que respalden un poco el análisis y la mirada. Ujú. Por último, te he dicho que antes, pero es que me van surgiendo otras preguntas y ya que tengo que Sí, aprovechar. totalmente. Eh, hablamos un poquito, pero muy por encima del análisis Sí, estadístico. sí. Entonces, sé que NAC Sport saca algunas estadísticas que luego hay que tratar. ¿Esto entra dentro del trabajo del analista de rendimiento, el trabajo de las estadísticas? ¿También lo haces tú? Sí, hay gente que es especialista igual. Ujú, Yo creo que igual el analista de rendimiento esto es como todo. Como el entrenador de la vieja escuela que se tiene que modernizar y empezar a trabajar con videos, con un cuerpo técnico amplio. Bueno, acá también esto choca directamente con nuestro trabajo y nosotros tenemos que aprovechar porque la herramienta del dato es una herramienta valiosísima. No es que es sí. algo que nosotros lo tenemos que hacer por algo en especial, sino que la verdad es una herramienta que potencia totalmente nuestro trabajo y nos da mucha mayor objetividad en cierto Ujú, sentido. A mí me toca trabajar con Panama City y yo hago análisis de datos, no me considero un experto porque todavía tengo muchísimo que aprender y hay gente que sabe muchísimo más, pero bueno, sí soy curioso y voy preguntando y a partir de las preguntas, a partir de ir claro. trabajando y tocando y viendo, che, pero está bien este dato, porque la realidad es que siempre que nosotros hacemos algo, lo primero que hacemos es preguntarnos por qué lo hacemos y si está bien. Este, entonces, en Panama City, por ejemplo, te doy el caso, nosotros no tenemos una plataforma como Whiscout, como Instat, que Ujú, nos puede dar un informe sobre posesión, sobre cantidad de pases, sobre un montón de cosas que nos sí. da, sobre datos puros. Entonces decidí hacerla yo de forma propia. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Su desventaja principal es que se pierde muchísimo tiempo, porque obviamente vos agarrás una plataforma como Whiscout, donde ya tenés todo, Claro. hay muchas cosas que quizás la haces mucho, de manera mucho más dinámica. Lo que tiene de positivo es que al cortar vos mismo y a generar vos mismo los datos, lo haces bajo tu propia óptica y bajo tu propio Ujú, contexto. Porque te doy un ejemplo así medio rápido que me sucede muchas veces. Yo cuando trabajo con Whiscout, Whiscout te pone el jugador ganó, no sé, 75%, no, tuvo no, un 75% de porcentaje de efectividad en pases largos. ujú, Bueno, perfecto. Vamos a los pases largos. Entrás a ver los pases largos que ellos consideran que están bien y de repente ves un despeje. Y ah, para mí es un despeje. Entonces ahí vos te empezás a preguntar, pero para todos estos datos que ellos tienen y nos dan, ¿están bien? ¿Están bajo lo que nosotros como cuerpo técnico consideramos que es un pase largo? ya. Quizá para mí un pase largo es algo y quizá para otra persona pase largo es otro. Ujú, Quizá una pérdida de balón, que parece algo, no, si la perdió, la perdió. O el duelo, duelo. ya. Súper El duelo, complicado. el duelo te empezás a preguntar, ¿y el duelo? Bueno, ¿cuándo gana el duelo? ¿Cuando recupera la pelota o cuando el enfrentamiento no lo pasa? Si yo soy defensor y a mí no me pasa, pero la pelota está lateral, pero la posición sigue siendo del rival, no es mía, yo no gané la pelota. No me Mm, pasó, pero la posición no la recuperé. Para algunos eso es un duelo ganado porque no me pasó, y para otros es un duelo perdido porque la posición no la recuperé.
Entonces depende mucho, viste, de esas cosas. Sí, Y lo que sí, te da la ventaja de hacerlo nosotros como cuerpo técnico es ese paso. Esa revisión no la tenemos que hacer. Obviamente que después sí estamos tagueando, como estoy tagueando, como loco los duelos, los pases, claro. todo, ¿viste? Pero, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el dato hoy en día es fundamental y queda muchísimo más por explorar. Creo que es una herramienta que va cada vez mejor y que nos puede dar muchas cosas más de lo que nos está dando hoy. Pero bueno, las iremos descubriendo seguramente este, con el tiempo. Pero sí, es Sí. fundamental, creo que el analista tiene que estar preparado para todo, para el Ujú. dato, para el video y cuestionarse absolutamente todo. No significa que veas una estadística y digas, no, mira, esto es así. Ya. Ni tampoco el análisis colectivo que vos haces con tu propia Ujú. óptica. No, tampoco 100% así. Es para reflexionar, no para tener una conclusión Exactamente, definitiva. todo tiene que ser para una reflexión. Todo tiene que ayudar a tratar de hacer la mejor reflexión posible en Ujú. cuanto a lo que es la metodología de trabajo. Pues genial, Ernesto. La verdad es que he aprendido muchísimo contigo hoy. Me has aportado un montón y supongo que a todo el mundo que vea el vídeo en YouTube o que nos escuche a través de Spotify o lo que sea, creo que va a aprender muchísimo. Y sobre todo alguien que diga que esté a punto de decidirse de entrar en este mundo, pues seguro que le ha aportado un montón. Espero que te vaya genial, que sigas trabajando así y que descanses, porque se ve que tienes mucho trabajo, Sí, sí, pero, muchas gracias, muchas gracias. pero por eso también se ve que te gusta, porque al final para dedicar tu 100% te tiene que gustar y te tiene que apasionar, tiene que ser tu pasión. Pues muchas Sí, gracias por Andrés, bueno, venir. muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Nada, genial, Ernesto.